Ortiz es un realista, es realismo, evidentemente se necesitaba eso en el teatro para que tenga esa aceptación, y es un realismo crítico. Una vez le di, bueno, yo soy sobrina de Ortiz. ¿Sobrina de Goro? Sí. Es muy emocionante para mí estar hablando de Goro. Pero una vez le digo, vos sos realista crítico, no sé qué, no, esos son inventos de Pelletieri, me dijo. No sé, yo escribo. Pero viste pero bueno, Pelletieri fue como el gran armador de periodizaciones, sí, que son muy interesantes, claro. Es interesante, pero me parece que en un momento yo me agoté en un momento. Entonces en esta cantidad de... Porque además estamos hablando de un proceso de no sé si 40 años, o sea, ¿entendés? Querés encontrar grandes periodizaciones reflexivo, realismo reflexivo, realismo crítico, ya no sabes cuál es cuál, porque entonces al acto donde lo pones, bueno, como que ahí hay una... complicado. Pero bueno, la inestabilidad como un lugar casi de la certeza, ¿no? Esta cosa de la instabilidad interna, donde uno no hay discurso unívoco en la persona, en el ser humano. Parece, esto no es que aparece por primera vez en el teatro, imagínense que Shakespeare es un maestro de la complejidad humana. Quiero decir, lo que voy es que en este teatro, acá, esto que trae el grotesco se sigue manteniendo y se profundiza en escritores como los que aparecen con el teatro independiente. La inmovilidad es bien del grotesco, ¿no? La desilusión, la atomización sí creo, ¿no? Ustedes piensen en los prójimos de Grotesca, ¿no? Esta cosa de no te metas. Oh, tremendo. Cae la máscara, el trabajo del dinero, ni carcajada. Bueno, esto es bien del grotesco, pero el espejo es algo que se va a seguir manteniendo. Yo puse los tres más principales, pero había muchísimos. En la década del 30 arranca el Teatro del Pueblo con Barletta, que me parece que era una persona que más vale correte porque te llevaba por delante, era tremendo, según cuentan, así de fuerza. Y Cascarrabias parece que era. Pero bueno, Teatro del Pueblo, Teatro La Máscara y el Juan B. Justo. Teatro del Pueblo, Barletta, el Juan B. Justo era socialista, creo que La Máscara era comunista y no sé si el otro sería anarquista, no sé. Sé que Juan B. Justo era socialista, se cae de cajón. Primera característica que yo así planteo de todo lo que más o menos se viene trabajando, lo que decían ellos mismos, una reacción frente al teatro comercial de la década del 20, las obras del denominado género chico, revistas de sainetes producidas por empresarios que tenían como prioridad ganar dinero y que solían relegar la calidad estética. Este es un trabajo de María Fuckelman, que trabaja la relación entre Román Roland y Barletta. Los artistas e intelectuales que conforman el teatro independiente estaban al tanto de las novedades de la vanguardia artística que sucedía en Europa, pero llegaba con delay. Recién aparece Pirandello acá, de Cantor no habla nadie, imagínense que Cantor acá llega en el 80. O sea que esto era no sé cuál era la conexión. Román Roland escribe ese texto en 1902 y llega en el 27, esa era la novedad, esa era la modernez. Y ¿cuáles son las condiciones, dice Roland, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del teatro que quisiera decirse verdaderamente popular? Trataré de no establecer reglas absolutas. Debe poseer la sabiduría de recordar que no existen leyes buenas, sino leyes buenas para un tiempo que pasa y para un país que cambia. Un arte popular por esencia es móvil. A partir de ahí, yo creo que muchos pensadores como un Cátulo Castillo, el mismo Barletta, eran medios más dogmáticos, ¿no? Eran sus acciones parecían más dogmáticas, empiezan a entender esto del arte popular móvil, ¿no? Como que
es necesario empezar, viste, como a leer, como a nutrirse, y Gorostiza cuenta que cuando hace el puente, las críticas de los socialistas, de las publicaciones comunistas, socialistas, lo matan. Porque básicamente no podía comparar la ética de un obrero con la ética del ingeniero, ¿no? Una cosa así. Y de repente, no sé, el secretario del... no me acuerdo el nombre, pero digo, un escritor que era secretario del Partido Comunista lo llama para decirle que realmente quiere pedir disculpas y que el comunicado, que va a sacar un comunicado diciéndole que realmente lo que está, eso es una radiografía, o una semblanza de una realidad social que está ocurriendo y que, digamos, que tiene un impacto para la gente que está buenísimo. Entonces, ese dogmatismo que él encuentra en la propuesta estatal del peronismo también la encuentra en las miradas tan rígidas, por decirlo de alguna manera, de todos los conductores de los movimientos comunistas, anarquistas que están en este momento y que han sido los artífices de la aparición de estos teatros. El mismo Pinti cuenta en la web, hay un texto, lo tengo ahí, que era como una organización férrea, la del teatro independiente. Tenían que laburar, ellos lavaban todos los teatros, los baños, organizaban, tenían que hacer la escenografía, digamos, tenían un plan de acción. O sea que había todo un trabajo comunitario muy reglado, muy verticalista también, eso es lo que dice. Pero claro, así también tenían una experiencia del hecho teatral en todas sus dimensiones, que en comunidad, que te la regalo. Me encantaría participar, a mí por lo menos me encantaría participar de eso. A ver qué más. Bueno, modernización y no vanguardia. Yo no creo que el teatro de Gorostiza sea vanguardia, digo, es modernización, es una vuelta de tuerca y una crítica social sin duda, y más cuando uno lo mira con perspectiva, pero no hay vanguardia, y no es que cambiaron vanguardia para mí es arte. Sí. ¿No? Digo, ahí este señor estaba en otra película, y es vanguardia popular. Porque digo, también es vanguardia Borges, sin duda, que es vanguardia, no, es tremendo, pero digo, estaba en otro lado. O Girondo que me encanta, es vanguardia absoluta, pero absoluta, es vanguardia, pero digo, no había cosas anteriores a la poética de Girondo, pero no es revolución, pero no es modernización lo que hace el teatro independiente. Retoman clásicos, cosas que no se hacían en el teatro comercial. Entonces aparece Gorky, aparece Dostoyevsky, aparecen los británicos, aparecen los estadounidenses, autores de esa talla que no se veían, que nunca habían estado en la escena nacional, porque efectivamente el teatro que se hacía era un teatro de entretenimiento con poca... Había una necesidad real de hacer de vuelo artístico. Pues si no, no sale el teatro independiente. Había una necesidad real de atravesar otras experiencias en el arte y en el teatro. Y bueno, Gorostiza fue un puente. En ese sentido yo... Pero entonces, ¿por qué dice...? Disculpa. Ay, perdón, te lo borré, te lo saqué, digo. ¿Por qué dice producidas por empresarios que tenían como prioridad ganar dinero y que sabían relegar la calidad estética? Esto era... Anterior. La calidad estética, pero no de contenido. Lo que estaban discutiendo, lo que quieren discutirlo, con lo que se oponen todos los que empiezan, desde Barletta con el Teatro del Pueblo, el teatro independiente, que surge en el 30, se oponen a ese tipo a todas las obras que venían del denominado género chico, de la revista del sainete, producidas por empresarios que tenían como prioridad ganar dinero
que solían relegar la calidad estética. Pensé que esa era una característica del teatro independiente. No, esto es lo que se oponen. Está mal, por ahí tendría que ponerlo acá, ¿no? O sea, una reacción frente al teatro comercial, 2 puntos y que siga, digamos. Claro, Me quedó ahí, sí. pero pensé que lo había explicado. Sí. Esto es parte del anterior, digamos, ¿no? Lo dejé ahí. Ahora, ninguno se discute lo bueno que está ser parte del sistema teatral. No es que se van a la periferia a hacer teatro. Digo, después empiezan los grandes problemas. Claro. Los actores del teatro independiente que empiezan a ser convocados para la cosa comercial. Digo, y en esas estructuras tan verticales como las que plantea Pinti, digamos, no, ¿estás acá o estás allá? Como viste la cosa del bando. Pero no hace tanto nos pasaba esto. Digo, en los 80 también, o en los 90 porque además me encanta porque la idea de teatro independiente todavía sigue. Nosotros hablábamos de under, en los 80 se empezó a hablar de under, o teatro off, del off corriente, digamos como... Y ese fue uno de los conflictos que apareció en Teatro Abierto, cuando al final del Teatro Abierto Goro y 2 espectáculos más se van al teatro comercial y todos los demás quedaron fuera. Es decir, ahí hubo ciertas rigideces. Pero si se le desertaron actores, porque además les decían que si estaban en el Teatro Abierto después no conseguían trabajo en el comercial. Sí, claro. ¿No? Y piensen que el cine era un trampolín también. Digo, nadie quería perderse la posibilidad de estar en el cine. ¿El Jonbejotos tiene una idea de por dónde estaba? No, yo ni idea. Yo no soy de Buenos Aires, con lo cual no nací acá, no tengo ni idea. No, el Jonbejotos no. El del pueblo sí es el que está ahora, ¿no? Sí. Sí, pero no fue la primera. Eso se lo quemaron, lo echaron, le sacaron la concesión. Sí, Barletta salía con una campana. Pero también lo hacía Podestá. ¿El qué? ¿La campana? Claro. Y Roberto Alba, ahí mismo con Barletta. Ah, mira vos. Entre Ordaz, Pelletieri, Castañino, los grandes primeros teóricos del teatro. La historia siempre es una interpretación, todo es una interpretación, no existe la objetividad en el mundo, con lo cual digo, estas personas, estos grandes, que les debemos la primera sistematización, el primer rastrillaje histórico, historiográfico de los datos, de empezar a pensar los antecedentes y todo esto, se armó como que el puente es el antes y el después en el teatro argentino. Como que hay una quiebra, una bisagra, digo, lo siguen sosteniendo. Sí, eso. El comienzo del teatro independiente se considera el teatro del pueblo 30, Barletta. Y lo de Goro es efectivamente es una nueva manera de escribir teatro, distinta a la anterior. Barletta se opone a esto que decíamos de lo comercial, sí. Pero que además lo comercial estaba Discépolo. Quiero decir que Discépolo además seguía discutiendo las cuestiones desde lo comercial. Por eso digo, tampoco es que el teatro independiente, en el caso de La Máscara, no lo sé, digo, pero tampoco es que los actores o los que empezaban a ir, después terminaron todos trabajando en el comercial, quiero decir, estoy hablando de que también son procesos que son taxativos en un momento, como decía Roland, ahí, Romain Roland, digo, es móvil, todo es móvil. Digamos, abrazar un dogma es un problema, porque después, ¿cómo haces para salir de ahí? Digo, pero digamos, por todo lo que obtura para adentro y lo que obtura para afuera, el dogma. Pero teatro independiente se opone a la mercantilización. Hay una banalidad que está haciendo lo que se consume a nivel popular en el teatro comercial. Y hay números re grosos que yo la verdad que me colgué en ponerlos, me olvidé, pero en un momento dije voy a poner los números. Pero hay Beatriz Sibel, que es una investigadora. Te estoy hablando de que de repente, no sé, pasaba desde 1907, de 1890 tenía, no sé, 40.000 espectadores a 2,5 millones de espectadores de teatro en 5 o 6 años. Estoy hablando de una explosión. Imposible de mensurar viviéndola. Digo, después sí es fácil, o por lo menos hay que hacer un rastrillaje, como decir, bueno,
ver cuántas taquillas, de los archivos, empezar a hacer un rastreo, un cruce de datos para obtener números, pero en ese momento, digo, todo el mundo iba al teatro. Todo el mundo, o sea, que no tenía un peso iba al teatro, o sea que evidentemente, ahora, y entonces vos decís, bueno, no sé yo, pero pensalo hoy, digo, cualquier cosa, hoy un celular, en los lugares más digamos, el dinero que hace Fibertel con las antenitas en los barrios más carenciados. O sea, cuando la necesidad es popular, hay negocio. ¿Se entiende? Entonces digo, ahí la vio los podestales, la vieron, la vio, digo, y si encima vos podés, digo, vos pensás en Discépolo, que venía de una situación que todos sus personajes hablan de lo complicado de los fracasos de la promesa inmigratoria, de repente puede trabajar de lo que le guste y ganar plata. Y además piensen también que el cine, en esos primeros momentos, el cine y el teatro, está, digamos, que es una eclosión también de la producción de la sociedad de masas, que es bien del siglo XX, esto es bien del siglo XX, es el Star System. Esta cosa de que arranca también un montón de publicaciones, el folletín. Entonces vos tenías la producción teatral, las 4, 5 o 10, o no sé, también son como 70 publicaciones sobre teatro, como después cuando yo era chica, la Radiolandia era más anterior, pero existió cuando yo era chica. Todo lo que es ese circuito, la Pronto, digo, todo ese tipo de circuitos de, digamos, subsidiarios de los grandes movimientos culturales o de movimientos populares de la industria cultural. Entonces digo, todo eso, entonces estaba primero el radioteatro, aparece la radio, el radioteatro, entonces iban a escuchar a las que veían en el teatro, o sea, había un circuito permanente, digamos, que iban a escuchar a los artistas que después los iban a ver al teatro, los iban como si fuese un lugar de espectador también, digamos, una sala, a escuchar los radioteatros. Entonces hay una circulación de hábitos y que se están armando en función de el ascenso social, básicamente. Este es un currículum que es mi currículum y a mí me encantó siempre porque un hombre de teatro que escribe todo su currículum con verbos me pareció muy maravilloso, ¿no? Nací, lloré, grité, chupé, comí, pataleé, pedí, reclamé, bebí, oriné, defequé, reí, sentí, toqué, olí, gusté, hablé, escuché, jugué, aprendí, crecí, creí, dañé, castigué, perdoné, amé, acaricié, odié, protesté, forniqué, viajé, destruí, construí, escapé, enfrenté, olvidé, recordé, enfermé, curé, temblé, dudé, claudiqué, luché, maté, robé, engañé, soñé, desprecié, admiré, blasfemé, oré, canté, gocé, sufrí, pensé, envidié, di, recibí, peleé, gané, perdí, afirmé, negué, acepté, callé, trabajé, enseñé, iluminé, ensombrecí, inauguré, clausuré, defraudé, respondí, acerté, erré, ayudé, ensucié, limpié y ahora espero. Pero Gorostiza cuenta, o sea, mi abuela contaba ahí, Carlitos y Roberto vinieron 2 veces en los 30 años, 25, 40 años que... Y él se entera que tenía una hermana de grande, ¿no? El padre se lo dice. Sí, se lo cuenta Narciso Ibáñez Menta, le dice, conocí a tu hermana. Claro. Yo no tengo hermana. Él decía que no tenía hermana. Dice, no tengo hermano. Bien. Así que el tema de la escritura es algo que le surge a él. Yo creo que con cosas que no sabremos, misteriosas de la genealogía, pero también es cierto que hay algo de la ciudad y lo urbano que él empieza a experimentar desde muy chico, que es sentarse, ¿no?, en la puerta, ir al canillita, empezar a leer, ir a la lechería, entonces que hay una biblioteca, la escuela, algo de esta vida urbana muy dadora de estas cuestiones, hace que este niño solitario, triste y como, digo, es un tipo que trabajaba a los 13 años, la dijeron, la madre y el hermano le dijeron, nosotros queremos que vayas a la secundaria, vamos a trabajar para que vos vayas a la secundaria. Dijo, no, yo voy a trabajar también. Entonces no tenía secundario.
Entonces digo, hay un espíritu que es metódico, que digo, ese es también una mirada de mundo, es una manera de entender, de observar, de escribir, de decir, de hablar, de pensar. Para mí es re interesante ver cómo surge. A mí es un tipo frugal, digamos, como si fuera un tipo frugal, digamos. No me sale el adjetivo, ya me va a salir. Austero, ¿no? En esa austeridad, digamos, lo acompañó siempre, con lo cual eso también hizo que no se creyera ninguno. Digo, siquiera siempre estaba, para mí digo, era impresionante verlo tan grande, y seguía, siempre estaba con su computadora escribiendo algo, porque había algo más que pensar y había algo más. El último libro no llegó a verlo, pero es una especie de ensayo que se llama De Narciso a las selfies. La última obra que se puso en el Cervantes fue Distracciones, que era una obra que escribió para protagonistas de 20 años. Digo, y con actualidad, ¿no? Digo, un tipo que se podía poner, tenía una relación increíble con sus nietos, por ejemplo, con los hijos de Leonardo, tiene un solo hijo, que es psicoanalista, Leonardo Gorostiza. Bien, esto Entonces es se crió acá en Capital. siempre un producto de Buenos Aires, pero con estas características, ¿no? Del vasco. Amaba mucho, era un tipo de una gran capacidad de amor, así como no tocaba, digamos, pero yo digo, todas sus obras, Vuelan las palomas, La buena gente, Los cuartos oscuros, son novelas que tienen que ver con una necesidad profunda de acercarse al otro, de entender al otro, de pensar. Yo no compartía su mirada con el teatro, no compartía su mirada del teatro, digo, discutíamos, yo qué sé, pero para mí tenía un manejo, por ejemplo, acá puse algunas cosas que me interesa chusmear, a ver que está el director acá, digamos, ¿no? A ver cómo trabajar con la obra, ¿no? No sé qué hora es, yo me entusiasmé, pero ya estamos terminando. A nivel textual, digo yo, ¿no? Conflicto enunciado desde el principio. Para mí es redonda El pan de la locura. Así como El puente. No así otras obras de Gorostiza, que, digamos, se tarda en entenderse el conflicto, qué sé yo. Esta arranca, digo, a los 5 minutos de que ya planteó la situación, le dice, el centeno no está bien, ¿no es cierto? Sí. Ya está planteado, ¿no? O sea, y además planteado con un recurso elíptico, digamos, en algún punto, digo, como una, no elíptico, es un aviso, una anticipación, ¿no? Como algo de sembrando suspenso, ¿no? Algo que clava ahí una estaca y dice, tengan en cuenta esto. Sí, en realidad lo que podría decir es que la harina es la protagonista de la obra. Bueno, la imagen esa que yo elegí de la obra de Luciardi tiene que ver con eso, porque cuando la vi dije, es la descripción que hace Gorostiza. Vieron que también es muy descriptor, hace muchas descripciones. Hubo que hacer un par de cosas. No, pero digo, la descripción de la puesta, del espacio, ¿no? En esa descripción del espacio inicial habla todo el tiempo de la mugre de las paredes, de la harina que no se puede salir del ambiente. Entonces cuando vi esa foto me pareció que estaba captado por ahí esa descripción. Yo vi esa descripción. Desde el principio y manejo de situaciones dramáticas que traen la profundidad de los vínculos humanos. No sé si ustedes trabajan con la idea de la situación dramática, ¿no? Con esto de como si fuese una micro situación que se va encadenando, para trabajar en la estrategia de cada personaje, digamos. De trabajo. A medida que vamos trabajando aparece. Cuando arrancás con la obra, digamos, para mí para mí era muy alucinante cómo trabajaba esa estrategia de cada personaje para ir desplegando ese quién es. Cómo
cada situación la relación entre Badoglio y Antonio, ¿no? Que Garufa y armaba unos tríos y unas situaciones vinculares que eran realmente muy... Para mí en eso se destacaba en todas Vos las dijiste obras. hace un rato que la música era muy importante para él. Sí, la Bueno, melodía. nosotros a tal punto nos parece que la música es muy importante que el encare primero de cómo comienza la obra es un grupo de músicos, no es que sean un grupo de músicos, son los panaderos, son los personajes, pero el modo de entrar, el modo de sentarse, lo que tocan y cantan en un momento determinado, vos decís, pucha, pero esto no es de Gorostiza, no es de Gorostiza, pero me sugirió la posibilidad de esta musicalidad. Y no solamente eso, sino que en esto que vos llamás situaciones, cada situación tiene un color, tiene un ritmo, tiene algo que es musical. Es acá arriba y luego aquí abajo. Y luego, Movimientos, como los movimientos de una obra musical. Claro, la melodía. Pero lo que más, Gené decía que cuando vos escuchás no solamente si hay algo que desentona, sino cuando desentona algo también tiene que ver con que no es el tiempo que pide. Digamos, o sea, la idea de melodía y tiempo. Ritmar. Claro, ¿no? Es decir, cuando vos sabés que eso es necesario, es porque sale de ahí, del cuerpo, sale de la situación, del estar ahí, o cuando empieza a desentonar porque está desfasado en algún tiempo. Bueno, la mujer, yo lo pongo porque también es cierto que yo armo esta charla, pero también pensando en todas las cosas que me pasan a mí, que estoy pensando, en lo que voy estudiando. Me parece muy interesante leer esta obra en este contexto, porque digo, la mujer votaba en el 51, arrancaba en el 51, esta obra es del 58, y el conflicto que propone Gorostiza, en el caso de Juana y Antonio, es un conflicto donde la mujer está en una situación de igualdad emocional, de igualdad política, de igualdad de decisión y de igualdad de vacío interno, ¿no? Que es una lectura que la primera vez que la hice no estaba para mí. No sé, es para ponerlo, Juana le dice a Antonio, tu problema es el miedo, ¿no? Sí. En realidad, nuestro problema, porque es el de todos. El de todos, pero bueno. Pero él dice, Pero digo, una mujer que observa y que lo desafía al varón y le dice, este es tu problema, queda clarito, yo te lo voy a hacer, lo vi de caja y yo me hago cargo de lo mío. Y le dice, lo pone en evidencia de su miedo y de su falta de acción. Sí. Lo obliga, él se ve, después hay como un trasfondo amoroso o por lo menos de vibraciones emocionales entre los dos, pero independientemente de eso, él se siente compelido a actuar y actúa y lo enfrenta al patrón, ¿no es cierto? Pero ya Juana llamó a la policía, ¿entendés? O sea, me parece que hay una lectura que yo no le había hecho antes de esta vez que me puse a armar esto, porque la verdad que tampoco teníamos tanta... Estábamos mirando, las mujeres estábamos mirando tanto cómo hemos sido dichas, cómo hemos sido escritas, pensadas, entonces en ese punto esta obra en especial me parece que es redonda en términos de cómo se plantea el conflicto, cómo los tiempos de progresión dramática de ese conflicto, la igualdad entre géneros, la igualdad de somos seres humanos, ¿no? Bueno, Orense, que ya les conté porque lo puse, el pan y lo bíblico. Es muy lindo, ahí hay un juego que me encantó de él, de Gorostiza, de pensar en
digo, está en boca de Mateo toda la referencia a la cuestión bíblica, ¿no? Pero hay algo ahí de que yo sé que Gorostiza no era ni católico ni nada, pero digo, hay otra obra que, bueno, para mí también es como paradigmática, que es Golpes a mi puerta de Juan Gené, ¿no? Donde también está el pan, donde también está, pero ahí es claramente algo que Gené hace con su propia creencia religiosa, porque digo, él era un tipo creyente. Muy. Entonces digo, en ese punto Juan hace un laburo con él que es alucinante en esa obra. La discute todos los... Digo, Memorial del Cordero Asesinado. Bueno, Memorial del Cordero Asesinado, tal cual. Bueno, entonces digo, pero el pan, ¿no? La idea del pan, ¿no? Aparece la metáfora de los de arriba y los de abajo, todo abajo. En Babilonia también es todo abajo, pero yo les decía el otro día, pero Discépolo hace que los de arriba bajen en la obra. Eso para mí siempre fue interesante. Digo, nunca sucede la escena arriba, no es que, salvo que se va Piccioni, que es el cocinero, que se va hasta arriba para que lo aplaudan y vuelve con el cuento. Y en el puente hace ir a los ricos de la confusión de los cadáveres. Claro. Los hace salir. Claro, porque los por otros eso sí entraban a limpiar. Sí. Exactamente. Bueno, esta es la gran... todo el mundo habla, Ordaz habla de una relación con Babilonia, Pelletieri también habla de una relación con Babilonia, del puente, ¿no? De esto. Bueno, la metáfora del envenenamiento a nivel social en el 58, digo, digamos, ya es algo que me parece bastante... Igual podemos cada uno agarrar para cualquier lado, digo, decir, cada uno le puede parecer que escribe... Yo creo que hay un aire enrarecido y que Gorostiza es un tipo que ha venido peleando por una posibilidad de hablar que yo no se la vi nunca hacerse nada, salvo en los momentos concretos en el teatro abierto, que es lo que viene después, digamos, pero bueno, en el momento que acepta irse a Venezuela, digamos, porque acá no podía trabajar, digamos, durante el peronismo. Entonces, la ambivalencia como una certeza, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digamos, tanto Juana como Antonio para mí, digamos, aceptan que la contradicción interna es un lugar a donde hay que sentarse, no hay que empezar no hay que seguir discutiéndola, es como la contradicción es como algo que para poder trascenderla la tenés que aceptar, no puedes seguir discutiendo, ¿no? O escapándote. Como constitutivo, ¿no? Y esto sí es un cambio en relación al grotesco. ¿En relación a qué? Al grotesco, donde como que los personajes siempre terminan tironeados o muertos en ese tironeo, digamos, ¿no? Más melodramático. Esto es un realismo crítico, de esto de melodrama no tiene nada. De melodrama exacerbado, yo creo que todos los géneros tienen algo de melodrama, pero en realidad de melodrama, telenovela venezolana no existe. Gorostiza no es un escritor de eso, no. Es lo que dicen reflexivo, crítico, los inventos de Pelletieri y de Goró. Y un final promisorio, porque digo, no es un final feliz, porque Juana le dice, bueno, dale, vámonos juntos. Ahí es un poquito para abajo, me tira la mujer, pero digo, vámonos juntos. Y Antonio le dice, no, puede que sí, pero tenemos que laburar cada uno lo suyo. Pero Antonio, durante toda la obra, viene zafando, eludiendo, buscando la manera de no caer en ese tipo de propuestas que ella le hace, todo el tiempo, hasta que en el final, cuando ella cree que no hay judíos, él le dice que no, con una buena idea, que es que hay que ser verdaderamente libres para que nos juntemos. Bueno, pero eso es revolucionario para pensar una pareja en el 50 y pico. Sí. Eso es lo que digo, ¿me entendés? O sea, yo digo, me hubiera encantado que el planteo lo hiciera Juana. Ahora, bueno, se murió, pero si no le hubiera dicho, ¿por qué no le dije eso a Juana? Si Juana es la que llamó a la policía, ¿por qué no le pones eso a Juana? Digamos, no, loco, ahora nos vamos cada uno por su lado. Porque no sé, no importa, habría que analizar. Una tontera, lo que estoy diciendo es una tontera. También, ya que estamos hablando, habría que analizar
si eso correspondería al pensamiento y a la vida de Juana o no. No lo sé, aparte Parece... Gorostiza lo escribió así. Sí, Digo, claro. hace tu obra, en todo caso me diría a mí, escribí tu obra. Claro. Pero lo que voy es que sí es cierto que es una realidad de vínculo, de pareja, que para mí es para me llama la atención, o por lo menos les cuento que la lectura que hice ahora me venía mucho ese tema, porque yo pensaba, si recién en el 51 votamos, darle esa igualdad humana a la mujer, digamos, ¿no? Los prójimos busca más una cosa más arquetípica, ¿no? Los prójimos todos están recontra corridos, digamos, son producto están todos dichos, todos, bueno, esta el no te metas, ¿no? Es como una caricatura de una sociedad en un realismo que ya empieza, porque digo, también una cosa que tiene Gorostiza, que en esta cosa que es absolutamente hereditaria del lenguaje discepoliano tanguero, sin el cocoliche. Pero también es cierto que ya el cocoliche aflojó. En la calle ya no hay cocoliche. Entonces digo, es producto también de una experiencia de etaria contemporaneidad. La contemporaneidad no es cocoliche, pero sí está el tango, sí está el lunfardo. Entonces, en ese lenguaje, Gorostiza, no sé por qué iba a decir, se me fue la idea. No, bueno, sí, iba con el tema del... bueno, entonces, ya estamos terminando y puse esto porque me parece que esto lo cuenta a él. Mi padre decía que no había necesidad de tener mucho tiempo ni de hacer grandes cosas para llegar a ser un gran hombre. Haciendo cosas pequeñas se llega igual. Cada pan que hacemos es una cosa pequeña, decía, pero es el pan de la gente. Y a la gente le cuesta mucho este pan. Por eso se convierte de una cosa pequeña en una grande. Si nosotros nos damos enteros y Antonio Tiempo, intuyendo lo que iba a decir, lo obliga. Y después de una pausa en la que se decide, a pesar suyo, suave. Y lo hacemos sano, y limpio, y digno de la gente. Entonces me pareció que un poco, en Mateo está lo que él intentó hacer todo el tiempo. Claro. En su vida. Sabemos todo lo que es Teatro Abierto, fue eje fundante de esto. La primera reunión se hacían en su casa. ¿Cómo se llamaba la esposa? La esposa vive, se llama Teresa. Teresa, ahí está. Creo que es este. Sí, bueno, sí. El blanco. Y el de al Igual lado. que mi abuela. Y el de al lado es Chacho, ¿no? Dragón. Sí. Esta foto me parece re alucinante. ¿Y quién más está? Pero eso no es en el Picadero, me parece. El Tabariz. El Tabariz, porque eligieron el Tabariz. No, en el Tabariz, después del Cuando pasó el incendio. Tabariz. Después del incendio. Lo contó, y aparte Gorostiza dice que cuando ese día del incendio, que llegan a las 4 de la mañana, eran 4 o 3, y él estaba con Teresa, se estaba cayendo todo y lloraban en la academia, se fueron todos a salvar la academia y lloraban. Bueno, al día siguiente tenían 14 teatros. Así es. Sí. Entonces empezaron a leer teatro no sé cuánto astral, teatro no sé qué. Y cuando dijeron teatro Tabariz fue una carcajada porque era el de revista. Entonces dijeron, vamos ahí. Sí, además tenían en cuenta... Era el de revista, era el de... ¿entendés? Tuvieron en cuenta también que por ser dictadura, que estuviera emplazado sobre la avenida Corrientes, de Sí. modo que ya con el antecedente de haber puesto semejante caño en el Picadero, que la gente que fuera no se sintiera tan expuesta, el hecho de que Claro. hubiera circulación, de Sí, alguna fueron manera ahí. cobijaba, No sé, y además como ¿el Tabariz una dónde manera de estaba? redoblar, ¿Existe? ¿no? Teatro de revista. ¿Existe ahora? Corrientes y Ay, yo soy un Peralta. aparato. Sí, el Teatro Tabariz. Soy un aparato. Yo no necesito la función de los nombres de las cosas. Bueno, cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, Gorostiza me dice, ¿vivís en la cuadra del San Telmo? Y yo, pero hay, San Telmo. claro, yo vivo en Chacabuco, del Teatro San Telmo. del Teatro San Telmo, que él dirigió. Sí. Ah. Que estaba, pero que sigue estando el edificio y ahora hay una cosa de plan, ¿cómo es esto? De los chinos que
que te lavan la ropa, como es un Lavarrap. un lavarrap hay, pero yo antes había, como ves, y se ve que atrás estaba el teatro. ¿Por dónde es? En Chacabuco, Estados Unidos y Carlos Calvo, a un medio metro de del Shirgu. El Shirgu está en la otra Sí, cuadra. claro. Pero en esta cuadra yo le decía, no, enfrente del Centro Gallego, me decía. Sí, enfrente del Centro Gallego, digo yo. Ahí estaba el teatro que yo dirigía. Wow. Esto es una frase de Juan. Bueno, Juan fue mi maestro, ¿no? Digamos, tuve 15 años trabajando con Juan, desde el 93 hasta que se fue. Y esta es una entrevista que le hago en el 2007, cuando hicimos este libro. Yo colaboré con él y se publicó después que murió Juan. Pero esta frase para mí es maravillosa. O sea, al menos en mi caso, uno no elige una poética. Es ella quien, al parecer, lo elige a uno. El material dispone una ruta estética y uno la sigue, obediente. En esa actitud hay naturalmente una base ideológica. No hay manera, ni en la cotidianidad, ni en la creación artística, de eludir la confesión ideológica de quienes somos, aún por encima de nuestra voluntad y de nuestras elecciones conscientes. Ah, es muy bueno. Era un tremendo. Era, o sea, Maravilla de frase. bueno, yo creo que Gorostiza es esto también. Digo, Gorostiza es una consecuencia absoluta de quien fue. Bueno, Juan, ni te digo, por lo menos yo los conocí, digo. Entonces vos pensás, él en su biografía Gorostiza dice, yo vengo de esa madre tesonera y metódica y vasca, pero le sumó la alegría. Era un tipo alegre. Digamos, el hermano estuvo mucho más tensionado con la historia del abandono. Gorostiza era chico, pero no había lastre, soltaba, como que soltaba. Entonces eso le permitía amar, le permitía entregar y le permitía estar permanentemente. Tuvo una relación con su hijo maravillosa. Igualmente también se separó de la mamá de Leonardo cuando era chico. Leonardo vivía con la mamá, pero él se ocupó del hijo. Tuvo una relación con sus nietos también, con los hijos de Teresa también. Entonces digo, yo creo que nunca podría haber sido peronista porque su experiencia inicial estaba en otro clave. Colaboró con todo lo que fue la creación de productos culturales populares. Estuvo siempre atento, digamos, a la cuestión. Cuando, bueno, lo de teatro abierto ya es reconocido, pero cuando después de teatro abierto queda como con una necesidad de militancia. Entonces se empieza a buscar, después de buscar se reúne con Alfonsín, y cuando le creí. Yo a este tipo lo siento en esto, entonces le dije, bueno, mire, yo estoy para lo que usted necesite. Eran varios intelectuales, qué sé yo sé cuántos, y después Alfonsín lo llama y dice, secretario de Cultura de la Nación, y la decisión la tomó cabalmente en términos de su participación en un proceso de reconstrucción y con todo lo del teatro abierto de atrás, ¿cierto? Entonces, pero bueno, nada, tenía que lidiar con la burocracia, lidiar con las cuestiones que implica la gestión política, no lo pudo soportar, o sea que a los 2 años renunció.